bienvenidos a Autores UJAT, un espacio donde hablaremos de publicaciones y qué mejor que de la misma voz de nuestros autores. En este episodio hablaremos con la doctora Ángela Ávila Fernández. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT. También es investigadora nacional número 1 y coordinadora de doctorado, así como directora de tesis en las carreras de licenciatura, maestría y doctorado. Doctora, bienvenida. Hola, Anita, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias a usted por concedernos esta maravillosa entrevista. Hoy vamos a hablar sobre un libro que realizó en colaboración, el libro de Bioquímica Estructural, prácticas de laboratorio. Vamos a llamarlo un manual porque es un manual maravilloso. Antes de pasar un poco más a hablar sobre este manual, platíquenos un poquito sobre su línea de investigación. Tengo entendido que la línea de investigación que usted maneja está enfocada en comprender cómo las bifidobacterias metabolizan diferentes azúcares prebióticas. ¿Nos puede explicar un poquito más en qué consiste esa línea de investigación? Sí, mira, como ya lo dijiste, yo trabajo en ciencias de la salud. Entonces, desde hace, ¿qué será? 15 años, más o menos, estoy interesada en estudiar cómo estos microorganismos, que son las bifidobacterias que se alojan en el colon, en el intestino grueso básicamente, nos ayudan a tener una buena salud digestiva. Entonces, estas bacterias cuentan con unas enzimas que les ayudan a procesar azúcares muy particulares que otras bacterias que son patógenas no pueden metabolizar. Entonces, el estudiar, el entender cómo hacen este proceso, cómo son sus enzimas, qué capacidades tienen, nos ayuda para que en un futuro nosotros podamos asociar cepas específicas de bifidobacterias con azúcares específicos que sabemos que sus enzimas metabolizan bien, y entonces probar estas mezclas en la salud de los pacientes para ver si obtenemos beneficios a partir del uso de estas mezclas que podrían comercializarse más adelante como un suplemento. Ok, wow, qué interesante, doctora. Y bueno, ¿hubo algún momento o alguna experiencia que la haya inspirado a enfocarse en esa línea de investigación? Mira, yo siempre he sido apasionada de aprender lo que sea. Y cuando yo estaba, empecé a trabajar y me llamaba mucho la atención la bioquímica. Entonces, la bioquímica es muy amplia y yo quise enfocarme al estudio primero de los alimentos, pero eso me fue llevando de la mano hacia el estudio de los microorganismos, porque los alimentos con los que estaba trabajando en aquel momento era la planta de agave, que todos conocemos que la planta de agave es la que se utiliza para hacer tequila. Sin embargo, los azúcares que tiene, que son a partir de los cuales se hace el tequila, tienen propiedades muy interesantes como azúcares que son prebióticos. Cuando nosotros decimos un azúcar prebiótico, hablamos de un azúcar que nosotros no digerimos, pero que las bacterias del colon sí pueden digerir, algunas de ellas. Entonces, digamos que para hacer tequila necesitamos desbaratar ese azúcar en pedacitos, y sin embargo, si nosotros conservamos la estructura intacta de ese azúcar, podemos aprovecharlo para alimentar nuestras bacterias
y tener beneficios a la salud como una mejor motilidad intestinal, el tener una mejor digestión, el fortalecer el sistema inmunológico. Entonces podemos utilizar esa planta de agave para hacer algo que nos encanta, que es el tequila, o podemos también utilizarlo para adquirir esos azúcares que nos pueden dar otros beneficios. Entonces, cuando yo estaba estudiando estas plantas, empezamos también a pensar, bueno, y si estos azúcares que sabemos que en el intestino tienen una función, estudiamos con qué bacterias se pueden asociar o relacionar debido a que estas bacterias sí se los pueden comer, a lo mejor podemos obtener algún producto interesante que pudiera ser comercializado, como te comentaba, como un suplemento. Y lo interesante es que este azúcar tiene una estructura muy particular y hay otros azúcares que tienen una estructura similar y podemos ir probando con estas bacterias con cuáles tiene un mejor crecimiento, por ejemplo, con cuáles produce mejores ácidos grasos o mejores compuestos que pudieran ser benéficos a nuestra salud. Todo esto se prueba in vitro y cuando uno selecciona, uno dice, bueno, ya, me interesa esta azúcar porque estoy viendo qué cosas produce y son interesantes. Entonces se pasa a otra etapa del proyecto, que es ya utilizar esa mezcla de bacteria con el azúcar y poderlo probar en la salud, primero en animales y luego en seres humanos. Eso es a grosso modo de lo que se trata. Claro, hay muchos detalles que en medio durante todo este proceso, pero básicamente ese es el interés y así es como yo me moví de estudiar azúcares a estudiar microorganismos. Wow, doctora, entonces tal vez esta experiencia fue, o bueno, aprovecho a preguntar, ¿esta experiencia fue la que le impulsó tal vez a usted y a sus colaboradores a escribir sobre este libro de bioquímica estructural? Sí, en cierta manera sí. Lo que te voy a contar acerca del libro, yo creo que resume un poco mi experiencia en el laboratorio, como tratar de sintetizar aquello que ha sido muy útil para mí en la investigación. Quisiera preguntarle un poquito más sobre los siguientes. ¿Qué aspectos de la bioquímica estructural le resultaron más fascinantes y por qué? Bueno, la bioquímica estructural siempre es fascinante para mí, toda me encanta. Y justo el curso al que va dirigido este libro o este manual habla de las 4 macromoléculas biológicas, que son básicamente carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Sin embargo, el manual de prácticas está más enfocado a hablar de carbohidratos y proteínas, porque creo que eso nos da una estructura que le permite a los estudiantes entender el manejo básico del laboratorio y además les permite interesarse en la estructura de las macromoléculas, entender por qué es importante esa estructura. A mí toda la bioquímica me encanta, pero en particular los carbohidratos y las proteínas creo que podemos correlacionar algunas cosas de su estructura que nos hacen entender por qué es tan importante entender la estructura para después entender la función de las cosas. Y esto no es nada más en bioquímica, es en todo. Si uno piensa, por ejemplo, en una silla, todos vamos a imaginarnos sillas diferentes. Sin embargo, con la estructura que tiene, creo que todos podemos pensar en que nos podemos sentar en ella o parar en ella, pero no nos vamos a poder acostar ahí, porque su estructura no nos lo permite.
Entonces, cuando nosotros entendemos en química la importancia de la estructura y entendemos la estructura, podemos relacionarlo con la función. Claro, totalmente de acuerdo con usted, doctora. Ahora, entrando un poquito más al libro, al momento de leerlo me percaté de algo muy interesante. Bueno, este libro está dividido en dos partes. La primera parte tiene, más bien considera el empleo del equipo básico que se utiliza en un laboratorio de bioquímica, y la segunda parte, pues ya entramos de lleno a las prácticas. ¿Por qué decidieron hacer esta división? Qué bueno que lo preguntas, porque sí hay una razón por la cual hicimos esta división, y es porque la primera parte habla de instrumentos básicos en prácticamente cualquier laboratorio de química, no es solamente en bioquímica. Y el utilizar estos instrumentos, el aprender a utilizar bien estos instrumentos, te da la habilidad de poder trabajar en muchas cosas. Por ejemplo, en un laboratorio de análisis clínicos vas a utilizar esos instrumentos, que básicamente son la balanza analítica, el potenciómetro y las micropipetas. Entonces, es importante que los estudiantes aprendan a utilizar bien estos instrumentos, que entiendan cuál es la implicación de utilizarlos correctamente, y por eso esa primera parte está dedicada al uso de esos instrumentos, entender esos instrumentos y ver cuál es la importancia que tiene de su uso en el laboratorio, porque aunque en un laboratorio van a encontrar muchos instrumentos, estos son los que básicamente se van a utilizar para todo. Claro, son como sus básicos dentro de esa área, ¿verdad? Así es. Wow, y también se me hace muy, muy padre porque antes de pasar a esa primera parte nos muestra un reglamento y medidas de seguridad para el uso del laboratorio. La verdad que se me hizo muy padre que iniciaran con este reglamento, porque, bueno, creo que los que han estado en un laboratorio, pues saben de que pueden suceder accidentes, ¿verdad? Entonces se me hizo muy padre que incluyera este reglamento. ¿Cómo fue de que le surgió esa idea de decir, voy a abrir el libro presentando este reglamento? Bueno, eso surge en parte de la experiencia, de las cosas que uno ve cuando los estudiantes están trabajando. La otra parte que es importante es que este manual, en la elaboración de este manual estuvieron involucradas 2 estudiantes de la licenciatura de nutrición. Entonces, lo primero que hicimos fue como una mesa de ideas donde dijéramos, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen que es importante que un estudiante sepa? ¿Qué es lo que ustedes han visto que probablemente no se hace correctamente en un laboratorio? Y entonces ellas mismas propusieron que era importante poner un reglamento o una serie de indicaciones generales que pudieran servir para describir cómo se debe de trabajar en un laboratorio. Ahora, otra cosa que no te he comentado es que este manual se pretende utilizar con estudiantes de primer semestre, porque bioquímica estructural es una asignatura que se tiene que dar en primer semestre. Entonces estamos hablando de que muchos de estos estudiantes nunca han tenido contacto con el laboratorio. Esta es su primera experiencia en el laboratorio, y es importante que sepan, antes que nada, que trabajar en un laboratorio implica una responsabilidad y que puede tener ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que verifiquen cuáles son las reglas de trabajo en el laboratorio primero, y también que tengan ciertas consideraciones que les ayuden a ellos a proteger también su salud. Totalmente, doctora. Wow, se me hace genial que inicien de esta forma este libro, y también me gustó mucho el lenguaje que utilizan en este libro. Está escrito de tal modo que
vaya, los conocimientos integrados en este manual puedan ser entendibles, que las prácticas puedan ser fáciles de entender. Incluso tiene una guía de reporte de prácticas. Eso se me hizo muy completo. ¿Nos puede platicar un poquito de esta guía? Bueno, nosotros pensamos mucho en cómo hacer este manual de una forma integral. El estudiante pudiera aprender cosas de forma individual, que pudiera aprender o más bien interactuar con los integrantes del equipo para poder discutir los resultados, que hubiera esa parte enriquecedora de alimentación. Y al final hay incluso un reporte de grupo, donde lo que se hace es comparar los resultados de los diferentes equipos de trabajo para que puedan ellos identificar, comparar y al final llegar a una conclusión de todos esos resultados, ¿sí? Y la idea es que sobre todo la parte de el reporte grupal se haga con el profesor, para que el profesor haga una retroalimentación de los análisis de los resultados que los mismos estudiantes van haciendo. Entonces, otra cosa que integramos a ese libro fue una serie de recomendaciones de videos donde ellos podían ver algunas características básicas del trabajo que iban a hacer en el laboratorio para que se familiarizaran con ellas antes de entrar al laboratorio. De hecho, eso me gustó muchísimo, la parte de los videos, porque sobre todo para estas nuevas generaciones ya tienen de alguna manera más gráficas el cómo funciona. Sobre todo me tocó ver en la parte del instrumental. Originalmente se pensaba realizar los videos en la universidad para incluirlos dentro de... Afortunadamente, por cuestiones de tiempo ya no lo hicimos. Yo creo que esa sería una mejora de si pudiéramos hacer una segunda versión del libro. A mí me gustaría poder hacer estos videos y grabarlos en la escuela, pero a mí siempre me ha gustado mejorar las cosas y creo que todavía hay algunas áreas de oportunidad para el manual. Totalmente, la verdad que este manual está genial, está completo, la verdad, y está muy fácil de entender. Yo creo que esperemos que se haga muy pronto una segunda parte. Creo que sus estudiantes lo van a agradecer muchísimo, sobre todo los de primer semestre. Y esto lleva a mi siguiente pregunta: ¿qué consejos le daría a las personas, sobre todo a los estudiantes también, que quisieran realizar algunas de las prácticas que se encuentran depositadas en este libro? Mira, más que serían recomendaciones generales, no nada más para los estudiantes, sino también para los profesores que utilizan el libro. El manual está dividido en dos partes. La primera parte es esencial para que entiendan cómo se maneja el instrumental básico del laboratorio, y muchas veces sucede que aunque uno tenga toda la intención de hacer todas las prácticas, hay inconvenientes que nos impiden hacerlas todas. Entonces, es importante hacer siempre las de la primera parte, y la segunda parte se puede manejar de dos formas. Esa es la ventaja que tiene este manual, porque pueden dividirse los equipos esas otras prácticas y realizar, por ejemplo, 2 equipos la práctica. La segunda parte son 3 prácticas, entonces pudieran dividirse los equipos porque tienen una estructura muy similar, y en esas 3 prácticas van a utilizar el instrumental que ya aprendieron a utilizar en la primera parte, pero la parte más importante y que podrían hacer como grupo es compartir sus experiencias en estas prácticas. Digamos que 2 equipos hicieron una de esas prácticas, otros 2 equipos hicieron la otra, y pueden compartir con sus compañeros sus resultados y sus hallazgos sobre el uso del material de laboratorio, que eso es lo que va a hacer
común en las 3 prácticas. Entonces, yo siempre recomiendo eso, cuando no se puede hacer todas las prácticas, empezar por las primeras. Es importante que todos conozcan el manejo de esos equipos, y las otras prácticas no es tan importante que las hagan todas. Con una de ellas que hagan van a entender lo que se pretende de esa segunda parte. Bueno, doctora, no cabe duda que la forma en que fue diseñado y planeado este libro ayuda totalmente a los estudiantes que están a punto de empezar a realizar sus prácticas, que se están integrando un poco más a lo que es esta rama de la bioquímica. Hablemos ahora un poquito sobre la experiencia en el proceso editorial de este libro. ¿Cómo es que llegan a la editorial de publicaciones científicas de Luján? Bueno, eso fue también un interés de la Academia de Ciencias de los Alimentos, a la que pertenezco, en la licenciatura en nutrición. En realidad este manual queríamos que fuera, que lo pudiera utilizar más gente. Como te digo, no es, aunque está orientado a los estudiantes de nutrición, es un manual que puede utilizar cualquiera que quiera aprender bioquímica estructural, tanto en ciencias de la salud como en algunas licenciaturas básicas, como es química. También tenemos una licenciatura de químico farmacéutico biólogo en la universidad. Entonces, cualquiera de estas licenciaturas puede perfectamente utilizar este manual para entender la bioquímica. Entonces dijimos, bueno, para hacerlo llegar a más gente, lo ideal sería que estuviera en un libro. Entonces, eso fue el motivo principal por el cual llegamos a la editorial. Y bueno, el proceso editorial ciertamente es lento. Eso es importante que lo entendamos los autores, porque para lograr un buen producto se requieren muchas revisiones. Entonces, a veces es un poquito desesperante, pero es la naturaleza de un proceso editorial. Es importante que todos queramos, ¿no? No es algo que se pueda apresurar, porque requiere tiempo para que se lleve a cabo un buen producto. Así es. Wow. Y bueno, la otra cuestión es que se nos atravesó la pandemia, entonces ya... Eso le iba a preguntar también. El proceso editorial de libro fue durante la pandemia. ¿Cómo llevaron este proceso usted y sus colaboradores? Quiero pensar que estuvieron también por videollamada. Afortunadamente nosotros acabamos antes de la pandemia el desarrollo del libro. Los estudiantes hicieron las prácticas, que era importante porque ellos iban a presentar este trabajo también como modalidad de titulación. Todo eso se acabó antes de la pandemia. Durante la pandemia, el proceso de revisión se enlenteció por cuestiones propias de la pandemia. Sin embargo, la ventaja fue que al ya tener un documento terminado, solo se trataba de hacer revisiones. Entonces nosotros enviábamos el documento a las oficinas de la UJAT. Ellos buscaron a sus revisores. En su momento nos regresaron el documento con observaciones, hicimos los cambios, y toda esta parte pues ya es algo que no requiere hacerse de manera presencial. Entonces eso facilita la interacción, aunque bueno, todos sabemos que con la pandemia todo se enlenteció y era algo inevitable. Wow, doctora, para finalizar, ¿podría compartirnos un mensaje para las personas que desean publicar, conozcan la experiencia que es publicar con nosotros, con la editorial de publicaciones científicas de Luján? Bueno, mi experiencia fue buena. Como les comento, la cuestión del tiempo es algo que es inherente al proceso editorial, pero siempre recibí muy buena retroalimentación. La gente estuvo siempre muy al pendiente de lo que necesitábamos, y creo que
vale la pena hacer este esfuerzo por publicar, porque tenemos muchas cosas en la universidad que vale la pena compartir y hacer extensivas a todo el que pueda leerlas. Así es, continuar con esa maravillosa labor de generar conocimiento, ¿verdad? Así es. Doctora Ángela, de verdad le agradezco mucho el que nos haya concedido esta entrevista, por acompañarnos. La verdad se me hizo una entrevista muy interesante. Sé que los estudiantes y las personas que también interesadas en el tema estarán muy interesados y correrán a leer este libro. La verdad que los invito a que lo lean, es muy genial, está muy padre. Muchas gracias, de verdad, doctora. Muchas gracias a ti y al equipo por este esfuerzo que están haciendo, y como siempre estamos a sus órdenes para apoyarlos en lo que sea. Gracias, doctora, de verdad. Y gracias, público, por acompañarnos en un episodio más. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Ciencia y Tecnología UJAT. Yo soy Ana Luisa Q y nos vemos en el siguiente episodio de Autores UJAT.